Cuando nosotros estamos dando nuestras clases, muchas veces tenemos un texto guía. Entonces, si nosotros trabajamos directamente con los niños, lo que hacemos es que le pedimos que saquen su texto guía y hacemos lecturas guiadas y vamos haciendo preguntas en torno a esa lectura. ¿Cuál es mi sugerencia? Si tú tienes ya un texto guía para trabajar en el aula y quieres tomar de ese texto guía algunos fragmentos o algunas actividades que te interesa que ellos realicen, entonces se puede presentar un conflicto entre si escaneamos el libro o si les colocamos fotos del libro o si nosotros mismos vamos preparando el material. La idea es que si tienes oportunidad de buscar diferentes materiales y crear tú un material adecuado, pues eso sería lo ideal. Muchas veces no contamos con el tiempo para hacer esto y hacemos la actividad tal cual como nos la sugiere el texto guía. En este caso, yo voy a trabajar con el área del lenguaje, voy a montar un espacio de aprendizaje para lenguaje y quiero trabajar un tema específico, por ejemplo, de lectura con los niños de quinto de primaria. Voy a iniciar proponiéndoles a ellos una lectura. Entonces, tipear todo lo que dice el texto puede resultar bastante laborioso. Te voy a dar una herramienta que te va a ayudar a que puedas hacer dictados, que trabajes muchísimo más cómodo y no tengas que estar transcribiendo. Entonces, lo primero que vas a hacer es abrir en tu navegador la ventana de Google y vas a buscar Google Doc o documentos de Google. En este caso, pues a mí me aparece de esta manera, ¿ok? Fíjate, documentos de Google. También puedes escribir en el navegador documentos de Google. Te vienes acá, haces clic en donde dice documentos de Google y fíjate que tiene para crear documentos personales. Para esto ya tienes que tener una cuenta creada con un correo Gmail, ¿ok? Y este es cuando tú tienes ya una cuenta institucional. La mayoría de las personas utilizan una cuenta personal. Entonces, las cuentas personales tienen la extensión @gmail.com. Si tú tienes un dominio, un correo electrónico que termine en @gmail.com, entonces utiliza esta parte de documentos de Google y la parte donde dice personal. Te vas acá, haces clic en donde dice ir a documentos de Google y fíjate que ahí te abre una pestaña con diferentes plantillas para crear diferentes documentos. Y lo bueno de esto es que los documentos que tú vas creando aquí automáticamente se te van archivando en la nube, es decir, en el espacio que Google te da para que tú almacenes los documentos, ¿ok? Vamos, fíjate que tienes plantillas también. Por ejemplo, acá tengo una plantilla para hacer un currículum, para hacer cartas, para hacer propuestas, folletos, informes. Es decir, me da diferentes plantillas. De momento, para esto, yo voy a utilizar un documento en blanco. Fíjate, hago clic en la plantilla en blanco y esto, si tú puedes observar, es una interfaz muy parecida a la interfaz que utilizamos cuando trabajamos en Word. Fíjate que me da la opción de imprimir, me da la opción de central, de colocar negritas, de colocar imágenes, ¿ok? Se parece mucho a Word, pero no es Word. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? Suponte que aquí yo lo que quiero es transcribir un texto porque quiero que los niños vean una historia, que lean una historia que yo les voy a escribir. Entonces, para empezar a escribir, resulta que si somos un poco lentos tipeando, nos podemos ir a esta pestaña que dice herramientas y seleccionamos la opción dictado por voz, ¿ok? Lo puedo seleccionar haciendo clic directamente o usando este comando de teclas, es decir, control mayúscula S. Cualquiera de las dos me permite activar este control. Activamos el control de dictado por voz y se me activa un micrófono.
este micrófono, fíjate que dice haz clic para comenzar a hablar. Este micrófono me va a permitir dictarle al computador. Entonces, claro, yo tengo que hacer las correcciones oportunamente, es decir, después que yo haga el dictado tengo que leer lo que escribí para colocar las comas, los puntos, de pronto las mayúsculas, este tipo de cosas. Pero la verdad es que es una herramienta de mucha ayuda. Entonces, vamos a ver cómo la uso. Yo voy a hacer clic en este botón para comenzar a hablar y voy a dictarle o voy a escribir el párrafo del texto relacionado con el capítulo 3 del texto del lenguaje. Lo voy a tomar tal cual está en el texto porque lo voy a adaptar para una actividad que quiero que hagan mis estudiantes. Entonces, hago clic en el micrófono y fíjate que el micrófono cambia de color. Observa que en la medida que yo estoy hablando, se va escribiendo lo que yo vengo diciendo. Entonces, vamos a eliminar esto. Y comenzaré una lectura. Un perrito para Manfredo. Manfredo cumple años en un mes y no quiere regalos costosos, juguetes modernos o aparatos electrónicos. Sueña con tener un amigo que lo espere moviendo la cola cuando llegue del colegio o le laman la nariz para despertarlo. Manfredo no tiene hermanos. Su madre trabaja todo el día y pasa mucho tiempo solo. Por eso quiere tener una mascota. Su mamá no está segura de que sea buena idea porque vienen acá me equivoqué, voy a borrar. Porque viven en un departamento pequeño y Manfredo tiene solo 11 años. Un perro necesita muchos cuidados. Fíjate que una vez que termino de dictar el párrafo que estoy haciendo, paro el micrófono. Porque si tú no paras el micrófono, lo que tú vayas hablando, él lo va a detectar como si se lo estuvieras dictando. Entonces, paras el micrófono y empiezas a leer para hacer las correcciones, donde lleva los puntos, donde lleva las comas, donde lleva las mayúsculas, es decir, todo lo que necesites agregarle. ¿Ok? Esto lo puedes hacer de dos formas. Una, suponiendo que tú tienes el texto físico, es decir, tienes el libro de texto aparte y quieres hacer, transcribir algo que tienes en el texto o en un conjunto de fotocopia, lo quieres transcribir al computador y no tienes las habilidades de mecanografía, es decir, no tienes habilidad para tipear. Entonces utilizas esta herramienta. La otra posibilidad, una de las desventajas que tiene esta herramienta, que es el Google Doc, es que la tienes que usar en primer plano. ¿Qué significa esto? Suponte que nosotros queremos hacer un dictado, pero lo que yo voy a dictar no lo tengo en físico, sino que lo tengo en mi computador. Es decir, encontré algo o una información que me interesa transcribir porque voy a hablar sobre eso, pero no la tengo en mi computador. ¿Cuál es mi recomendación? Lo primero es que tú coloques la ventana de esta manera, ¿ok? No la coloques en la pantalla completa, digamos maximizada, sino que hagas clic en este botón para que se coloque más bien de esta forma, ¿ok? Y vas a abrir en Word o en Google o donde tú tengas el documento, supongamos que lo tenemos en Google. Yo voy a abrir otra pestaña, ¿ok? Si es algo que ya tengo de internet o si es un PDF que yo tengo
guardado y quiero seleccionar alguna información de ese PDF, generalmente los PDF me permiten copiar. Sin embargo, vamos a suponer que no te permite copiar porque algunos PDFs están bloqueados y no te permite copiar. Entonces, ¿qué hacemos? Si la información tú la tienes en un documento que tienes en la computadora, tienes que utilizar el Google Doc en el primer plano. Esto significa que tengo que tener abierta la ventana del Google Doc para poder realizar el dictado. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Voy a abrir un documento de PDF que tengo por acá. Bien, aquí tengo abierto mi documento de PDF. Fíjate que tengo abierto en la pantalla completa mi documento de PDF, que es el que yo decidí que quiero trabajar con ese documento. Y voy a sacar algunas ideas o algunos párrafos de este documento. Entonces, voy a hacer clic acá para colocarlo de esta manera y voy a minimizar las ventanas que no esté utilizando. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a colocar tu ventana, pero recuerda siempre mantener el navegador de Google en primer plano. ¿Cómo sabes que está en primer plano? Fíjate cómo cambia el ambiente. En este caso, cuando tú utilices, vas a escribir directo en el documento que estás haciendo. Ahora, fíjate cuando aquí este está en primer plano y este está en segundo plano. Ahora, vamos a hacerlo al contrario. ¿Qué pasa? Fíjate cómo queda este. Ahora, este está en primer plano y este está en segundo plano. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Si yo por ejemplo, le voy a dictar este párrafo, es importante, repito, que el documento de Google donde yo voy a transcribir esté en primer plano. Lo colocamos en primer plano, ¿ok? Y hacemos el mismo procedimiento. Vamos a dictar, ¿ok? Activo el micrófono. El presente trabajo nos invita a reflexionar sobre el papel tan importante que juegan los modelos de aprendizaje e-learning, B-learning y M-learning en los sistemas educativos, así como los desafíos a los que se enfrentan los docentes al utilizarlos para poder proveer a sus alumnos las herramientas y los conocimientos necesarios para su información. Fíjate que yo estaba leyendo acá el PDF y todo lo que yo he leído se ha copiado o se ha transcrito en el documento que tengo acá, que es el Google Doc. Si tú lo que tú hagas en Google Doc se va a guardar automáticamente en la nube, en tu cuenta de Google, de manera que tú puedes acceder a esta información en el momento que la necesites, la vas a tener guardada. Esto es una ventaja porque muchas veces nuestra computadora se daña el disco duro y perdemos toda la información. En cambio, si lo tienes en la nube, estás seguro que allí siempre lo vas a encontrar. Entonces, fíjate que aquí utilicé esta herramienta. Ok. Vamos a suponer ahora que nosotros ya tenemos transcrito todo como lo vamos a utilizar. Sin embargo, puede pasar que esta actividad sea para los niños, por lo tanto, a mí no me gusta esta presentación. Yo la puedo llevar bien a un PowerPoint y colocarle más animaciones o más dibujos, o la puedo llevar a un documento de Word y colocarle también más dibujos y más animaciones. Si lo que quieres es impactar en la parte visual, entonces te recomiendo que utilices el PowerPoint, que funciona muy bien para esto. Tú puedes insertar imágenes muy fácil, moverlas, adecuarlas. También se puede utilizar Word, pero en Word hay que hacer tener un poquito más en cuenta algunas herramientas, porque como Word no es para hacer trabajos de presentación, entonces las imágenes se me pueden mover o a veces no las puedo acomodar o lo que sea. Entonces te recomiendo usar Word. Una herramienta que yo siempre uso es el bloc de notas. ¿Por qué utilizo el bloc de notas?
Cuando nosotros hacemos transcripciones en cualquier documento, siempre hay códigos ocultos que no se presentan a simple vista cuando vemos el documento, pero hay códigos ocultos. El bloc de notas nos permite eliminar todos esos códigos ocultos. Esto te pasa, por ejemplo, cuando tú copias de internet una información y la quieres pasar en Word. No sé si te habrá pasado que tú copias y cuando pegas en Word se te copian las letras azules, se te copian grandes, o si son blancas se copian blancas. Es decir, todo se copia del mismo color. Esto pasa porque cuando yo copio me trae el código oculto que trae o que tiene el documento desde internet. Entonces, una de las sugerencias que yo hago es utilizar el bloc de notas para limpiar los textos. Y vamos a ver cómo lo utilizamos. Ok, suponte que nosotros entramos en una página web, buscamos en Google, quiero trabajar por ejemplo cuentos para niños, buscamos en Google lecturas o cuentos para niños y pinchamos un enlace que nos interese y de pronto encontramos un cuento que nos interesa. Entonces fíjate, aquí tú puedes escoger el cuento que te interese, ¿ok? Seleccionas el cuento. Y fíjate, por ejemplo, esto. Yo voy a copiar este texto. Entonces le selecciono y puedo hacerlo de dos formas. O le digo Control C o le digo con el botón derecho del mouse copiar, ¿ok? Cuando yo lo copio, el documento que voy a utilizar en Word, fíjense lo que ocurre. Miren cómo se copió. Se copió la letra grande, la que era negrita se copió negrita, la que era sin negrita se copió sin negrita. Y probablemente si hay algunos enlaces también se van a copiar esos enlaces. Este texto, ya si tú no lo quieres de esa forma, pues tienes que utilizar las herramientas que trae el Word para hacer esos cambios. Ahora, ¿cuál es mi sugerencia? Suponte que ya tienes un formato en el texto que tú estás escribiendo y estás utilizando un tipo de letra determinado y cuando copias de internet te cambia la letra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? En este caso es cuando nos ayuda el bloc de notas. El bloc de notas, tú puedes irte al botón de inicio y escribes sencillamente bloc de notas y te aparece el bloc de notas. ¿Ok? Si casi no lo usas, seguramente no lo vas a tener en tu menú. Entonces solamente escribes bloc de notas y te aparece el bloc de notas. Es esto que vemos acá. Ahora, este bloc de notas, fíjate, si yo utilizo copiar y pegar directamente de internet, se me viene con el formato con el cual esté en internet. Por lo tanto, incluso muchas veces nos da trabajo porque tenemos que arreglar las tablas o tenemos que cambiar el tipo de letra. Es decir, a veces el formato no es el que nosotros queremos utilizar en nuestro documento de Word. En este caso, mi sugerencia es que tú, antes de copiar en el documento de Word, lo pases primero por el bloc de notas. Entonces, ya lo copiaste, ahora Control C, Control V, y fíjate que es lo mismo, pero cuando lo copias en el bloc de notas, limpias los códigos ocultos. Y ahora fíjate, si yo copio esto, Control C, y le doy a copiar en mi documento de Word, Control V, él me lo copia con el formato que yo tenga inicialmente en mi documento. No me trae formatos de internet. Entonces, de esa manera tú puedes limpiar. Entonces, evidentemente, dice lo mismo, pero cuando lo copio directo de internet me trae el formato oculto. Entonces eliminamos esos formatos. Aquí yo he copiado un texto limpio, no trae negrita, no trae hipervínculos, no trae nada, es un texto limpio. Ahora, ¿cómo lo organizamos? Pues sencillamente ya tú después le puedes ir dando el formato de acuerdo a tus necesidades. Ejemplo, si tú quieres, por ejemplo, esta letra en negrita, la quieres más grande, la quieres colocar incluso en rojo, quieres esto centrado, es decir, ya tú le vas dando el formato a tu conveniencia, ¿ok? No es necesario copiar el formato que trae por defecto cuando lo copio de internet.
Entonces, el bloc de notas también es una herramienta que te recomiendo que utilices para copiar textos. Claro, si el formato que tiene internet te gusta y tú crees que te va a servir, pues puedes usarlo. Pero si lo que quieres es tener un formato que lleve la secuencia del contenido, pues sencillamente pásalo primero por el bloc de notas.